santos, todos pecamos, dice la palabra, por cuanto fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y nosotros estamos hoy aquí, no porque hubiéramos sido los más santos, los inmaculados, sino que somos los que pecamos, los que más pecamos. Pero dice la iglesia, dice la palabra del Señor, que ama más al que mucho se le perdona. Y yo te puedo decir, como una mujer que le falló a Dios en infinidad de veces, que hoy mi corazón se desborda y amo al Señor con todo mi corazón, porque mucho se me ha perdonado. Entonces vamos a comparar a esa iglesia, a esa mujer forastera, a esa Agar con la iglesia de Jesucristo. Nosotros no somos judíos, somos extranjeros, somos forasteros, fuimos esclavos en Egipto, fuimos esclavos en el mundo, ¿verdad? Y vamos a hablar también de Abraham. Abraham era un hombre de Dios, era un hombre que de verdad le voló la tapa, ¿verdad? Aún al Señor, porque Abraham fue capaz de todo, fue capaz de venir y ofrendar a su hijo. Abraham era un hombre que le creyó a Dios. Por eso dice la palabra que fue llamado hijo de Dios. En Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. Un hombre extraordinario, un hombre que de verdad es el padre de la fe. Cuando nosotros leemos en Hebreos 11, vemos la vida de Abraham, que fue ejemplar, que le creyó a Dios, aún estar dispuesto a entregar a su hijo en holocausto. Pero hoy quiero hablarte de esa mujer Agar y de Sarai, la mujer de Abraham. Vamos a leer en todo el capítulo de Génesis 16. Quiero que lo tengas ahí en tu Biblia, en tu cuaderno, que lo tengas pendiente, y vamos a estar tocando algunos versículos. Génesis 16, del 1 al 4, dice, y Sarai, mujer de Abraham, porque aún no le había sido cambiado el nombre, dice, no le daba hijos. Y ella tenía una sirvienta egipcia que se llamaba Agar. Entonces miramos que de dónde salió Agar, era la sirvienta de Sarai, la mujer de Abraham. Y dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, y quizá tendré hijos de ellas. Y dice que atendió a Abraham el ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, cuando llevaban 10 años habitando en tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido, Y dice que él se llegó a Agar, la cual concibió, ¿verdad? Vio que había concebido y ahora miraba con desprecio a su señora. ¿Quién era su señora? Sarai, ¿verdad? Hoy no vamos a tocar el tema de Sarai, ¿verdad? Sabemos que pues ella se equivocó en sus decisiones, ella no confió en que había una promesa dada para ella, y pues con todas sus equivocaciones le dio a su empleada, a su esposo, para que él tuviera un hijo con ella, y dice que concibió. Pero esta joven, ¿verdad? Dice que cuando concibió y cuando vio que había concebido, empezó, dice, miraba con desprecio a su señora. Y le digo que Agar es como la iglesia. A veces se nos ha dado algún don de Dios, se nos ha dado algún regalo de Dios. Esta mujer su vientre había sido dispuesto para traer una herencia, y hoy tal vez tú como iglesia, Dios te ha dado la oportunidad de poder bendecir a alguien más. Dios te ha dado a veces los recursos. A veces Dios te ha bendecido con una gracia, ¿verdad? A veces yo me recuerdo que cuando yo era pequeña, mis abuelitos le preguntaban a uno el nombre, le decían, ¿cuál es tu gracia? ¿Verdad? Yo decía, es Élida Noemí Santisteban Álvarez para servirle. Entonces, a veces la gracia que tú traes, tal vez es tu nombre, tal vez es tu buen nombre que tú traes como un agregado de parte de Dios, pero tal vez Dios te ha dado sabiduría, Dios te ha dado un regalo. Mucha mujer intercesora pues habla en lenguas, tiene visiones, tiene visitaciones de ángeles. Y aquí miramos que dice que cuando ella ya había concebido, empezó a ver con desprecio aquella autoridad que Dios le había dado. Y cuando muchas veces nosotros recibimos ese regalo de Dios, empezamos a ver con desprecio a nuestros demás contemporáneos, no digamos a una autoridad. Aquí ella, que era la sirvienta, tal vez ella la recomendó,
Tal vez Saraí en ella dijo, ah, esta es mi mejor empleada. Yo le voy a confiar el hijo de mi esposo. Voy a confiar a mi esposo, que va a ser una mujer que va a guardar su lugar. Porque Saraí pensaba que ese hijo ella lo iba a criar, que ella iba a ser como la mamá, como hoy en día, ¿va? Como le prestó su vientre para que tuviera el hijo de su esposo. Como hoy en día lo vemos, ella fue innovadora en ese tipo de fertilización, ¿verdad? Ella dijo que tenga ella y ese hijo va a ser mío, pero ella no contaba con la astucia de Agar. Agar, cuando vio que ella era la que tenía hijo, empezó a ver con desprecio a la dueña de la casa. Empezó a menospreciar y dice que la miraba con ojos altivos. Nosotros, ese pueblo gentil que vino de Egipto, el Señor nos ha limpiado, nos justificó con su sangre, nos quitó esa vestidura de vileza. Y ahora, ¿verdad? Ya caminamos con la santidad, ya nos cuesta dar una limón al necesitado, nos cuesta dar un plato de comida. Y ahora miramos tal vez a aquella prostituta en la esquina, miramos a aquel borracho y lo miramos con asco, lo miramos como que nosotros no viniéramos del mundo, ¿verdad? Empezamos a sentirnos los santos, los inmaculados, que ya parece que nos va a aparecer una aureola en la cabeza. Nosotros no debemos olvidar que el Señor nos llamó de lo vil y lo menospreciado, pero se nos olvida y nos volvemos orgullosos como fue Agar, ¿verdad? En ella nació aquel orgullo. Y si en lugar de ver la bendición que tenemos, empezamos a sentirnos superiores, ¿verdad? La palabra nos manda en Romanos 12:2 a que no tengamos más alto concepto de sí mismos que el que debemos tener, ¿verdad? Que nosotros tenemos una medida de fe y dice la palabra que nos valoremos, ¿verdad? Nos valoremos como hijos de Dios, nos valoremos que tenemos hoy un regalo de Dios, fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor, pero que no nos valoremos con locura y a veces con locura, ¿verdad? Empezamos a sentirnos esta muchacha que era la servicial, que era la que ella miró como su mejor empleada, miraba ya con ojos altivos, ¿verdad? Imagínense aquella muchacha que ella era, ¿va? Si estuviéramos en nuestros tiempos, Estela, diríamos aquellos niños que decían matanga, tanga, ¿va? O Laurita, no me puede dejar que nosotros changa, changa, va, que ahora yo tengo y tú no tenés. Así era el corazón de esa Agar. Ella vio que ahora ella era la bendecida y era la que atendía a Saraí, era su empleada de confianza, pero ahora que ella era la que estaba embarazada, empezó a ver con desprecios. Y a esta muchacha ya imaginémosla, ya ahora se le habían sumido, estaba toda elevada, toda altiva, ¿verdad? Imagínate que a alguien le des una responsabilidad y le das un poco de poder. Esa mujer se nos va a subir encima, ¿va? Esa mujer, una empleada que tal vez tú contratas, pero de repente pasa a ser tu segunda de a bordo. Y si ella es la que maneja el dinero, viene una altivez de corazón, ¿verdad? Y esto le pasó a Agar, orgullo y altivez. Pero Agar, ¿quién era antes? Era la empleada. Su lugar era ser la sirvienta de Saraí. En su vientre recibió la bendición, Dios puso ese depósito, esa vida en su vientre, pero ella se llenó de vanagloria y de orgullo. En Juan 1:14 dice, y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Dios coloca una verdad dentro de tu corazón. Hay un depósito divino. Tú sabes que tienes un llamado. Hay mujeres poderosas de Dios que de verdad cuando oran, la tierra tiembla porque tienen una unción tremenda. Pero nosotros no debemos olvidarnos que ese depósito es un depósito de gloria, es un depósito que el Padre ha puesto en nosotros lleno de gracia y de verdad. Entonces todo lo que nosotros tenemos no es nuestro, ¿verdad? Si tú bendices con una palabra, si tú eres usado de parte del Señor, eso no quiere decir que tú te llenes de altivez. Y Agar se volvió altiva. Ella no era la especial, era lo que había en su vientre. Y nosotros no somos nada sin el Espíritu Santo, ¿verdad? La palabra nos dice que si no tenemos amor, somos como un metal que suena. Y en la palabra en 1 Corintios 13 nos habla, ¿verdad? Que si tuviéramos los dones, si tuviéramos las maravillas, si nosotros tuviéramos el discernir, pero no tenemos amor, de nada nos sirve, ¿verdad? Solo para sentirnos altivos y decir, yo interpreto los sueños,
¿verdad? Empezamos a sentirnos orgullosos como se sintió Agar. Cuando tú portas algo de Dios, tú cambias de ubicación. La presencia del Señor te trae honra, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, la gente te busca. La gente dice, por favor, ore por mí. Mire, por favor, tengo necesidad. Pero es una honra que Dios te ha puesto, ¿verdad? Como nos enseñaba el otro día el apóstol Soto, ¿verdad? Nosotros no somos más que aquel burrito que carga al Señor, pero a veces el burrito se siente más, cree que le están aplaudiendo y le están diciendo, Hosana, ¿verdad? Pero ese burrito que entró con Jesús no se daba cuenta que a quien loaban era nuestro Señor Jesucristo, y lo que la gente va a maravillar es la presencia de Dios en ti. El Espíritu Santo dentro de ti es lo que te va a hacer cosas inusuales y hacer cosas poderosas, y tal vez dar un consejo con una sabiduría, pero reconoce que lo poderoso, tú eres solo ese vasito de barro que contiene la gloria del Señor. Agar recibió esa semilla de vida de vida en su vientre, pero se equivocó menospreciando a quien tenía autoridad sobre ella. Y a veces nosotros, ¿verdad? Recibimos y el Señor nos empodera y empezamos a tener en poco aquel maestro, aquella persona que se tomó el tiempo de instruirnos. Empezamos a decir, esa persona no sabe lo que yo sé, o no tiene los dones que yo tengo, o aún a los pastores empezamos a tenerlos en poco, ¿verdad? Y a decir, ese pastor ya se chanfleó. Nosotros no nos olvidemos de dónde venimos, no nos olvidemos que debemos ser humildes, porque la Biblia dice que el Señor habita con el humilde, mas al altivo dice la palabra que lo ve de lejos, de lejos. ¿Qué ha depositado Dios en nosotros? ¿Verdad? En el Medio Oriente vemos que hay harén, hay un harén, hay un grupo de mujeres para atender a ese hombre, y se permitía la cultura, ¿verdad? Judía y árabe, pero esos varones que aunque era permitido tener un montón de mujeres, por ejemplo a Salomón en Cantares 6, 8 y 9, él habla y dice 60 son las reinas y 80 las concubinas, más una es la perfecta mía, más una es la paloma mía. Entonces, aunque estos varones podían tener muchas mujeres, llegaban a tener una favorita, y no nos equivoquemos, ¿verdad? Por ejemplo, Agar era una mujer favorecida de Dios. Ella no se dio cuenta de que ella con ese bebé que estaba esperando, ella estaba asegurando su futuro, que con ese bebé ella lo que tenía que mantenerse es en humildad, porque ella le estaba favoreciendo a sus amos, ella le estaba trayendo una bendición, ella era la portadora de esa gloria de Dios, pero con su orgullo y su altivez, ella empezó a tratar mal, con ojos altivos. Entonces, Saraí empezó a sentirse incómoda. En Génesis 16, 5 y 6 dice, entonces Saraí le dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di a mi sierva por mujer y ahora viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue entre tú y yo. Y respondió Abraham a Saraí, he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz lo que con ella bien te parezca. Y Saraí la afligía, dice que entonces ella huyó de su presencia. Ella se fue de la casa, ¿verdad? Aquí Abraham ni siquiera la defendió porque estoy segura de que esta muchacha, ¿verdad? Ya tenía cansado hasta Abraham. Le decía, tal vez hasta quería ocupar el lugar de Saraí, ¿verdad? Imaginémonos, mira, ahora yo soy la que va a tener tu hijo, que se vaya Saraí de aquí. Y Saraí era la esposa, era la mujer de pacto, era la del matrimonio, era la escogida por Dios. De ella decía el Señor que iba a traer una herencia y una bendición, ¿verdad? Y aunque se equivocó, eso no quería decir que Dios desechara a Saraí. Y él le dice, es con ella, es tu sierva, está en tu mano, ¿verdad? Y vino Agar y huyó. Esta mujer no solo era altiva, sino era cobarde también, no sabía enfrentar los problemas. Cuando los problemas vinieron y Saraí la confrontó, ella lo que hizo es salir huyendo. En Mateo 12:34 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en el mundo, en las capacitaciones para liderazgo, dice, para probar a alguien, dale un poco de poder, ¿verdad?
Y en el Señor nosotros diremos de lo que se llenó tu corazón, va a hablar tu boca. Y Agar a estas alturas era una mujer altiva y soberbia que no quiso someterse a las autoridades, ¿verdad? No quiso someterse a quien era su patrona. Y a veces nos cuesta, ¿verdad? Recibimos una bendición de Dios y nos volvemos altaneros, nos volvemos soberbios. Y Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, pues Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nosotros muchas veces creemos que vamos a engañar a Dios y Dios nos conoce, ¿verdad? Como le decía el Señor Jesús a Natanael, yo te vi desde que estabas detrás de aquel árbol. Ni siquiera nosotros las palabras, como hablan el Salmo 139, ni siquiera han llegado a nuestra boca. Ya Dios sabe lo que nosotros vamos a hablar y vamos a actuar. El Señor ha pesado nuestro corazón y sabe quiénes somos. Sabe que de verdad muchas veces venimos delante del Señor, mira lo que me están haciendo, y tal vez es una consecuencia de mis acciones. Tal vez no son acciones justas como leíamos en Apocalipsis, tal vez son la consecuencia de que yo me busqué problemas, de que yo vine a hablar de alguien, de que yo vine a hablar de más. Son mis consecuencias. En Génesis 16:6-9, lo sigue diciendo en el 7, y dice que halló el ángel Agar junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? ¿Verdad? El ángel la ubicó. El Señor envía un ángel del cielo para ubicar a esta muchacha. Él no la llamó, él no le dijo Agar, que eres la poderosa. Le dijo Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Porque en ese momento el Señor necesitó ubicar a aquella joven que andaba atolondrada, aquella joven que salió huyendo, escapando de las consecuencias de sus acciones. Y ella le respondió, huyo de delante de Saraí, mi señora. Y el ángel de Jehová le dijo, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo sus manos. La recomendación del ángel de Jehová es ponte humilde. Ponte humilde y vas a ser prosperada si tú acatas las instrucciones. El Señor te ha dado un poder y una autoridad y el Señor te dice mantente con humildad. Agar tenía altivez y cobardía y fue necesario que Agar pasara por un sufrimiento. Dice la Biblia, acabamos de leer, que Saraí la afligía, quiere decir que se la hacía cansada. Y a veces nos toca que alguien nos haga cansada los días. A veces nos toca que alguien nos aflija, pero debemos nosotros reconocer que también nosotros hemos sido altivos, que estamos sufriendo las consecuencias de nuestras acciones. Tal vez menospreciamos y tratamos mal a alguien que ahora es nuestra autoridad, estamos sufriendo las consecuencias. Y en lugar de huir, sigamos el consejo del cielo, ubiquémonos en quién somos. Como le dijo el ángel, eres sierva de Saraí. Y le dijo, vuélvete y ponte sumisa. Es el tiempo tal vez de ponernos sumisos con el esposo, de ponernos sumisos con la familia, de ponernos sumisos, porque decía mi abuelita, se gana más con miel que él, ¿verdad? Y la trapa decía más moscas que nosotros con la pura amargura. Entonces, pongámonos sumisos y el Señor va a velar por nosotros. Volvámonos a nuestro Señor, a la obediencia, y eso nos traerá bendición y victoria. Muchas veces nosotros huimos, ¿verdad? Huimos de las situaciones. Y yo te pregunto hoy, ¿de qué has estado huyendo tú? De afrontar una consecuencia, de no querer a veces hacer un trabajo, ¿verdad? Hay algo de lo que nosotros huimos, decimos no queremos confrontamientos. A mí en lo personal me cuesta venir y confrontar a una persona, pero a veces es necesario que tú confrontes y que tú pongas y establezcas los límites y establezcas y pongas las cartas claras sobre la mesa, ¿verdad? Qué esperar y qué no esperar. Y a veces huimos de esa confrontación, ¿verdad? A veces sabes que hay personas que han hablado de ti, que han murmurado de ti, pero no las confrontas y tienes que confrontarlas con la verdad, no como chisme, no como para hacer, llevar cosas incorrectas, ¿verdad? Para que nosotros nos volvamos también chismosas, sino para que nosotros confrontemos a esa persona que ha estado hablando de terceras personas y que nosotros le digamos eso no es cierto porque así son las cosas. Y a veces nos cuesta y huimos hasta de eso.
Dios sacará un destino aún de nuestras debilidades. Miramos la bondad de Dios con Agar, aun que le había fallado a Dios, aun que había salido huyendo, aun que había sido altiva con la bendición de ser madre. Dios le da una promesa en Génesis 16, del versículo 10 al 16, dice: le dijo el ángel de Jehová: voy a multiplicar tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Aún en medio de que le fallemos a Dios, si tú eres humilde delante del Señor, el Señor te va a traer buenas noticias. Aunque nosotros le hubiéramos fallado, el Señor te dice: he oído tu aflicción. Y le da una palabra profética para su hijo y le dice: y el hombre será fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Y entonces Agar llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Le dijo: tú eres el Dios que me ve. Porque dijo: he visto también aquí al que me ve. Y estaba ella con esa agua y ese pozo, y ella dijo: por lo cual llamó a ese pozo del viviente que me ve. Ella se dio cuenta cuando Dios la oyó, cuando Dios le dijo: yo he oído tu aflicción, yo he visto tu aflicción. Ella dijo: voy a ponerle nombre a este lugar, porque antes, cuando le sucedían cosas inusuales, ella le ponían nombres, ¿verdad? Como Betel le ponían nombres, que aquí es el lugar donde bajan y suben ángeles. Ella llamó a aquel pozo del viviente que me ve, porque aquí el Señor le dio una promesa. Le dijo: voy a hacer de tu hijo una gran nación. Y saben, Dios le cumplió a esta mujer. El pueblo árabe es el descendiente de este hombre Ismael, y es una nación poderosa, y es una nación que Dios ha engrandecido. He aquí está entre Cades y Bared, y Agar, dice, dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham al nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Sabes? Ismael significa Dios me escucha. Tú vas a dar a luz esa promesa, vas a dar a luz ese favor de Dios, lo que tú estás pidiendo. El Señor le pone un nombre, le dice: yo voy a engrandecer ese sueño, yo voy a engrandecer esa promesa. Pero ¿qué pasa con Sarai? En el capítulo 21 de Génesis vemos cómo viene la promesa también para aquella mujer anciana que había dudado de Dios, aquella mujer que desconfió y que le entregó a su servidumbre, a su sirvienta, a su esposo. Ahí nace el hijo de la promesa, nace Isaac. Pero ¿qué pasa cuando ya nace Isaac? Génesis 21 del 8 al 11, y dice: y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara, aquí a Dios le había cambiado el nombre a Sara, que el hijo de Agar la egipcia, el cual se le había dado a luz a Abraham, se burlaba de Isaac. Miramos el ejemplo de Agar con sus generaciones. A veces nosotros decimos: pero ¿por qué este hijo me salió rebelde si nació de una mujer rebelde? ¿Verdad? A veces nuestros hijos solo siguen nuestro ejemplo, y aquí a ella le había ido mal con la altivez, le había ido mal con que se menospreciara a su ama Sara. Y ahora vemos la conducta del hijo. Aquí el hijo ya tiene 14 años, y cuando nace aquel chiquitín y lo destetan, dice que se burlaba. Tal vez el pequeño Isaac se caía y él lo miraba un poco y decía: y este va a ser el heredero voy a ser yo. Y había ya pugna, no solo entre las mujeres, sino entre los herederos. El joven Ismael, dice la palabra, que era diestro, podía cazar, era un jovencito fuerte y valiente, ¿verdad? Entonces él se burlaba de aquel pequeño que había nacido. Y le dijo Sara a su esposo: por tanto, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo. Y esto le pareció en gran manera grave a Abraham a causa de su hijo. Aquí ya no solamente le dijo: es con tu sierva lo que te parece, porque anteriormente Agar había sido una muchacha atolondrada, altiva, pero aquí ya era diferente. Aquí el joven tenía 14 años y dice que le causó gran angustia a Abraham. Abraham ya no solo le dice: haz con ella lo que quieras, sino va y le consulta a Dios.
Génesis 21, 12 al 14. Y entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, tu esposa, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo entregó a Agar, poniéndolo sobre su hombro, le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Aquí a Abraham el Señor le da paz, porque acuérdense que Abraham era un hombre de fe, un hombre que él le creía a Dios. Y el Señor le dice que no tenga pena, que también de este joven él va a ser una gran nación porque es su hijo, porque es su descendiente. Y le toca a Agar ahora sufrir ya un problema que ella se buscó, ya no la altivez de una Agar insolente y soberbia, sino ahora una injusticia. Ahora es echada del campamento, no porque ella lo buscara, sino porque viene Sara y le dice que su hijo está burlándose del de ella y ella es echada. Yo quiero que veas ahora la nueva situación, el nuevo desierto que Agar no buscó y le tocó vivir injusticias, y tal vez en este momento a ti te ha tocado vivir injusticias, acusándote. La gente te está respondiendo no como tú lo mereces, no como tú lo has trabajado, sino que ves que se levantan muchas injusticias, muchas cosas que tú no buscaste. Génesis 21, 15 al 16 dice, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Vemos que otra vez Agar, en lugar de enfrentar la situación difícil, decide abandonar a su hijo. Ella dice que se separó de él y dijo, lo voy a dejar abandonado en el desierto porque no quiero verlo cuando muera. Aquel jovencito de 14 años estaba ahora padeciendo de sed, padeciéndose desmayado tal vez, y ella, en lugar de ver qué hacía por su hijo, decidió abandonarlo. Y tal vez a ti te ha tocado vivir injusticias, y en lugar de confrontar las injusticias y salir adelante y recordar que había un Dios que te había visto, que había un Dios que te había dado promesa para ese hijo, y se te olvidó que había una promesa, que el Señor decía que de ese joven iban a ser una gran nación, y se olvidó del pacto, de aquel pozo donde ella decía, aquí es el Dios del viviente que me ve, el Dios que ha visto mi angustia, el Dios que escuchó mi oración y le dio vida a mi hijo. A ella se le olvidó todo porque ahora solamente veía aquel desierto y aquella agonía, aquella falta de agua, y tú tal vez en ese momento estás pasando por esa situación difícil. En este momento tal vez tú eres la Agar sedienta, la que se le olvidó, la que está enferma, la que está pasando por situaciones difíciles, la que se quedó en quiebra, la que perdió el negocio, la que perdió el trabajo, la que no tiene oficio, la que se siente abandonada por Dios mismo. Aquel Dios que le enviaba ángeles a salirle al encuentro, ahora no hay ningún ángel que le salga y que le diga, este es el Dios del viviente que me ve. Ahora no había promesa, y tal vez llegan situaciones tan duras a tu vida que tú no te acuerdas que hay una promesa, hay un pacto para tu vida, hay una promesa que Dios te dice que no morirás, sino que vivirás para contemplar la gloria de Dios. Y si Dios te ha dado una bendición, tú vas a vivir. Si Dios te ha dicho que tus ojos no se van a cerrar hasta que veas a tus hijos prosperados, hasta que veas que tus hijos quebrantaron su corazón delante de Dios. Incluso hay mujeres de Dios que Dios les ha dicho que no cerrarán sus ojos hasta ver los ministerios de sus hijos. Si ahora estás enferma, aférrate a esa promesa y créeme que no te vas a morir. No te vas a morir hasta ver cumplida la palabra de Dios. Agar ahora padecía, y no solamente ella era expuesta, sino también su hijo. En esos momentos, en cuando tu familia, tus hijos son arrastrados a las decisiones equivocadas o no equivocadas, pero viene un sufrimiento que involucra a tus hijos, es cuando de verdad uno piensa y sufre como madre,
Porque uno dice, yo preferiría que me pasaran a mí las cosas y no a mi hijo. Cuando tú ves a tu hijo agonizar, tal vez te ves tentada a soltarlo y a dejar, bueno, que muera solo, yo no quiero verlo, pero el Señor te ha mandado a confrontar, a que le den la cara. En ti hay una mujer valiente, en ti hay un hombre de Dios que se va a levantar para cumplir el llamado y el propósito de Dios. Hay una palabra de aquel viviente, del ángel de Jehová que te había dado palabra. Había un destino para nuestros hijos. Él iba a sacar una gran nación, no que lo multiplicaría, y ahora se está muriendo. Podemos decir, ¿dónde está la palabra profética que me dieron? Y ahora mi hijo está agonizando, y ahora mi esposo está en el hospital enfermo. Es el momento en que tú reacciones. Es el momento en que tú te acuerdes que Dios puede abrir camino. Aún en el desierto, dice, no lo estás viendo. Hay un camino que yo voy a abrir. Aunque tú veas que esté agonizando, aunque tú veas que los momentos injustos te han tocado la puerta de tu casa, aún ves la incomprensión, aún sientes que la fe se te cayó, que dónde está el destino. Agar llevaba el dolor a una extrema sed. No tenía agua y miraba agonizar a su hijo. La desgracia estaba sentada a tu lado y hoy tal vez tú estás pasando por un momento, una situación difícil. Tienes que pagar, si no te van a sacar del lugar donde vives, tienes que pagar el alquiler, tienes que pagar el colegio si no te sacan a tu hijo y te sientes agonizar y sientes que no vas a poder salir adelante. Hay una promesa y un pacto para tu hijo, hay una promesa y un pacto. El Señor le dijo que le iba a proveer todo y sin embargo viene un embargo a quitarle su salario. Y tú dices, ¿dónde está la promesa? ¿Y dónde está el pacto? ¿Dónde está el Dios al cual yo le he servido? Confía, confía aún en esos extremos, aún en ese momento de desgracia. Puedes pensar que de nada sirvió tus oraciones. Puedes pensar que de nada sirvió que tú oraras por aquel varón y el varón se fue de la casa. Puedes pensar dónde está aquel Dios que yo le pedí que guardara a mis hijos y sin embargo fueron robados. La desgracia está ahí ante ti, la sed y el desierto. Ella sabía, ya ni se acordaba de esas promesas, aunque las había recibido, aunque su hijo mismo Ismael significaba el Dios que me escucha. Aunque cuando ella llamaba a aquel niño Ismael, ella sabía su significado, el Dios que me escucha. En ese momento su dolor la cegaba y dice, ¿dónde está la promesa de Dios para mi vida? Y yo te pido hoy de parte del Señor que no te atolondres, que no te desesperes, que viene la bendición de Dios, que aunque estés ahora pasando por una prueba tan dura, tan difícil, tal vez tus finanzas hoy tú no las ves como las veías antes, pero hay una promesa de Dios para tu vida y el Señor volverá a abrir un camino, como dice en Isaías 43:19. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Y dice, Señor, recibo lo nuevo que tú estás a punto de abrir para mi vida. Y dice, mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto y crearé ríos en tierra árida y baldía. Ahí donde no había un camino, de repente Dios va a aparecer un camino, porque Dios no te va a desamparar sin una salida. Dice la Biblia que no, el Señor te cerrará. No hay una prueba donde Dios no te extienda también la salida. Habrá salida para ti. El Señor va a poner ideas nuevas. El Señor es un Dios creativo y tú vas a tener una salida para tu problema. En Oseas 2:14 dice, pero he aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. A veces el llevarte a esa sed, el llevarte a ese desierto donde tú sientes que no hay nadie contigo, ahí el Señor te llevó para que te quite todo entretenimiento, para que tu corazón sea seducido, para que el Señor te lleve a tener amores contigo. Ahí en ese momento tan difícil, tú puedes decir, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí estoy para que endereces mi caminar, para que endereces mis pasos, para seguir en obediencia, para volverme una mujer obediente y un hombre de Dios. En Isaías 28:21 dice que Dios hace sus extrañas y poderosas obras. El Señor tiene un plan
para ti, no es tu plan, no es lo que tú estás esperando. Tal vez tú esperas que aparezca alguien que le diga, mire, le voy a regalar dinero para que su negocio prospere. El Señor va a hacer algo que tú ni siquiera te imaginas. Él tiene planes inusuales, extraordinarios, extraños, dice ahí en Isaías. En Génesis 21, 16, 19 dice, y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró, y oyó Dios la voz del muchacho. Ahí donde tú esperabas que no hubiera ya angustia, cuando tú tal vez estabas dando por muerto aquel hijo como Agar, en el momento en que se estaba yendo para verlo de lejos y que no muriera, el muchacho Dios le dio ese poder y esa potencia. Dice que alzó su voz y lloró y Dios lo escuchó. Ahí en esa situación tan difícil, Dios va a oír, Dios te va a escuchar, Dios va a preparar esos planes para ti. Ahí cuando tú piensas que ya no hay esperanza, Dios va a oír tu voz, Dios va a oír tu llanto. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas porque Dios ha oído, no tu voz, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? Levanta y alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Le habla a Dios, ya no le habla a ella, ya no le dice, eres tú, Agar, la escogida. Yo te digo, es lo que hay dentro de ti. Dentro de ti lo que el Señor te dice, alza tu promesa, sostén tu promesa, agárrate de la promesa que Dios tiene para ti. Y sosténlo con tu mano. El Señor hará una gran proeza, hará una gran nación. De ti van a venir descendientes. De ti que crees que no va a haber nada, el Señor hará un camino como lo abrió al pueblo de Israel cuando fueron acorralados y ya no hallaban para dónde ir. Dios les abrió un camino en el mar. Dios abrió un camino que no había. Y en tu desesperanza yo te digo que Dios abrirá un camino. La primera vez que el ángel de Jehová bajó a la tierra, había bajado a sostener a la mujer y a decir, ponte sumisa, ponte obediente. Pero ahora el mismo cielo abre su boca para decir, alza al muchacho. Dios oyó la voz del muchacho. Agar no se trataba de ella, se trataba del vientre, se trataba del destino, de la promesa que Dios había puesto dentro de ella. Era superior al sueño de aquella mujer, era superior porque era el destino del hijo, era el destino de Ismael. Y yo te digo, tal vez tú no te has cansado de orar, pero el propósito de Dios es mayor, Teresita, a su propósito, porque el Señor va a levantar a sus hijos, va a levantar a esa hija y a ese varón, porque es un propósito que ellos van a cumplir en la tierra, es un propósito para el cual Dios los llamó y los va a levantar y los va a restaurar. Nosotros vamos a ser las mujeres anónimas, las que no tienen nombre, las mamás que tal vez solo figure como la madre de fulano, porque Dios va a levantar a nuestros hijos, porque de ellos va a levantar el Señor una gran nación y una promesa. Se tiene que cumplir el destino de nuestros hijos. Se trata de nuestra semilla, lo que Dios depositó dentro de nosotros, y hasta ahora es que Agar entiende. Tienes que crecer como mujer de Dios, tienes que madurar porque tiene que crecer lo que hay dentro de ti. Dentro de ti está esa semilla de vida, dentro de ti también está ese ministerio, porque tu propósito es mayor a tu propia vida. Es el momento en que nosotros digamos, no se trata de mi apellido, no se trata de mi hogar, se trata de lo que Dios quiere traer a la tierra, y tú eres la emisaria que Dios ha escogido para proclamar el reino. Tus hijos verán visiones, tendrán sueños, y tal vez a ti te han llamado mujer de Dios, pero ellos serán los hombres y mujeres profetas que Dios trae para traer el destino de Guatemala. Yo no sé si dentro de tus hijos hay un siervo, hay un presidente, hay alguien que va a cambiar, hay alguien que se va a levantar, hay alguien que va a venir a botar los altares, hay alguien que va a venir a botar a ídolos falsos. De ti van a ser esa
esa generación que Dios quiere que tenga un destino. Se tiene que cumplir lo que para lo que fuiste llamada. Fuiste llamada para engendrar, fuiste llamada para dar vida, para que tus palabras sostengan a tu hijo, que tus palabras no sean de menosprecio, que tus palabras no digas, ay, ¿y qué vas a poder vos si sos un haragán? ¿Y qué vas a poder? ¿Y qué de bueno va a salir de ti? Sostén a tu hijo, te dice el Señor, sosténlo con tus palabras, dile tú puedes, si te caíste de una te vas a levantar, si te equivocaste lo vas a volver a hacer, porque dice su palabra que 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta, y en ti, mujer de Dios, está el poder para levantar la promesa, para que levantes el brazo caído de tu hijo, para que levantes el propósito y el llamado que tú tienes, iglesia de Cristo. Muchas hermanas me han escrito, hermana, me sueño embarazada. Hermana, sueño que tengo un bebé arrullado. Yo te digo que ese bebé arrullado es tu destino, es tu ministerio para el cual naciste. Ese ministerio que tal vez está como Ismael, que lloró y Dios lo oyó. Y ese ministerio que está dentro de ti, tal vez está llorando porque tú no le haces caso. Tal vez es un llamado. A ese ministerio Dios te ha llamado para profeta, para que te santifiques, para que te consagres, para que te apartes del lugar y sigas la voz de Dios. Ese ministerio está dentro de ti. A veces sueñas que estás abortando, sueñas que te roban, pero es la voz de tu semilla que está clamando dentro de ti. Esa semilla gimiendo, esa semilla que llora, y Dios te dice, he oído la voz de tu semilla. Tal vez no has sostenido lo necesario a tu semilla. Tal vez no le has dado el valor. Tal vez ese hijo que tú le dices, ah, no le miro futuro, ese te va a mantener el resto de tus días. Ese hijo que tal vez tú menosprecias, es que te va a sostener el vaso de agua último. Ese hijo que tú digas, ah, no le miro ni siquiera planta de creyente, ese va a predicar. Ese hijo se va a levantar para llevar el nombre del Señor. Ese hijo te va a sostener y te va a abrazar cuando tú estés dando tu último suspiro. Ese hijo, dice la palabra, que lo sostengas y que lo levantes, que lo ayudes, que lo apoyes. Hay palabras de la madre que pueden ayudar o pueden destruir, porque la Biblia dice que la mujer necia destruye su casa, y tal vez nosotros nos hemos portado como mujeres necias, como mujeres que destruyen en lugar de ser mujeres que construyen. Esa voz de nuestra semilla gime delante del Señor, y Dios dice, Dios ha oído la voz de tu ministerio. Aún la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Ismael cumplió su propósito. Agar cumplió su propósito de ese jovencito que estaba ahí desmayado. Dios levantó una gran y poderosa nación. Tuvo 12 hijos, 12 príncipes, dice la palabra del Señor, que se cumplió el llamado. Y yo te pido hoy que cumplas tu llamado. Tal vez para ti que fue tu llamado, tú dices, hermana, yo no puedo ni predicar, pero hay un propósito, edifica, construye, levanta a ese esposo que tal vez tú has menospreciado, dices, ah, mi esposo no sirve para nada. Levántalo, edifica a ese varón. Levántalo con tus palabras, dile, tú eres el mejor hombre, Dios me bendijo, eres un proveedor, eres un hombre honorable, eres un hombre honrado. A ti no te vienen a catear la casa porque ese hombre deshonró. A ti no te vienen a decir, mire cuánto debe su esposo. Decía una hermana, cuando tú pides por abonos te vienen a quitar la colcha donde estás durmiendo, pero cuando tú has tenido un varón que te ha respaldado, que tienes el recuerdo de ese hombre honorable que te ha guardado, y tal vez con sus limitaciones, tal vez con su mal carácter, tal vez es el más bravucón, pero tú levántalo con tus palabras. Empieza a ver lo bueno, empieza a hacer una listita de lo bueno que tiene y no de lo malo, porque lo malo le va a sobreabundar, pero tú, mujer, tienes en tu boca poder para restituir, para restablecer y para levantar a ese hombre de Dios. Amén. Amén. Quiero que hoy cierres tus ojitos ahí donde estás y dile, Señor, hoy vengo delante de tu presencia.
Hoy vengo, Señor, delante tuyo, Padre, delante tuyo. Hoy yo quiero ser como aquel Agar que tuvo un encuentro con el ángel de Jehová. Hoy que tú seas un varón que busca la presencia del Señor. Gracias, Señor. Escucha esta alabanza, dice, busqué a Jehová. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todo. Hoy es el día que tú te decides a buscar de Dios. Dile, Señor, vengo a buscarte, a tener un encuentro real con el ángel de Jehová. Vengo a cambiar mi situación. Vengo delante del Señor con el Dios que me ve, con el Dios del viviente que me ve. Fue el primer encuentro de Agar con el viviente, con el que todo lo ve. Ese Dios que te socorre, ese Dios que te ha premiado, ese Dios que te ha sido tu pronto auxilio en medio de toda situación difícil. Él es el Dios que te ve. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Y toda vergüenza de su rostro fue quitado. El Señor quiere quitarte la vergüenza, mujer. Busca a Jehová. Acuérdate de tus pactos. Acuérdate de la promesa cuando estabas esperando ese hijo. Acuérdate de la promesa cuando conociste a Jesús como tu Señor y Salvador. Hubieron promesas para tu vida. Hubo promesas sobre tu casa, sobre tu familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hubo promesa para tus hijos. Josué decía, mi casa y yo le serviremos a Jehová. Hoy, mujer y hombre de Dios, compromete tu casa, compromete tu familia. Dile, Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento para que yo sepa que fui llamado. Alumbra los ojos para ver el camino. Alumbra mi entendimiento, Señor. Dame las promesas. Tu palabra dice que tú nos has dado el don de hacer riquezas. La Biblia habla que la mujer virtuosa atenderá a sus sirvientes, comprará y venderá aquellas herencias. En ti hay un ADN diferente. En ti hay un poder creativo. En ti hay un poder, ese sexto sentido es para ver lo que otro no ve.